La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:01, arranca La máquina de pensar. Aquí con Juan Cora en controles de emisión, van piloteando la máquina, y Gustavo Germán en la puesta a punto. Amigos, ayer estuvimos hablando sobre el padre de Jorge Luis Borges, Jorge Guillermo Borges, en torno a una novela, en realidad un libro también de aforismos y de reflexión filosófica, que se llamó La Senda. Ya hablamos ahí con Facundo García, que hoy estuvimos conversando. Es un hombre que vive allá en Mendoza, bueno, les mando un abrazo a todos. Y también estuvimos hablando con Lauro Marauda sobre el movimiento de los talleres literarios. Hoy le toca el turno al cine. Vamos a hablar, vamos a hablar los tres bloques. 2 bloques con el crítico de cine Amílcar Nochetti y un bloque con Ricardo Ruiz. Amílcar Nochetti, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, sí. La idea, Amílcar, es conocer los mejores títulos de la cinematografía del 2016. Vos me decías antes en la previa, sí, la cinematografía del 2016 habría que decir de lo que fue estrenado, ¿no? De lo que comercialmente se exhibe, tomando también a Cinemateca, claro, como la Cinemateca 18, como sala a tomar en cuenta, ¿no? Sí, todo balance, pero... porque ahora la gente, ve Netflix, hay una serie, claro, por otro lado, sí, ¿no? Sí. Se amplió muchísimo el panorama. Cada vez, yo me acuerdo cuando en los años 80 había aparecido el video y decían que el cine se moría. Cada día se hace más cine. Y claro, ya en aquella época, cuando se decía eso, se hacía más cine que antes, porque se hacía cine para video. Claro. Ahora se hace cine para mil cosas. Sí, para mil cosas, sí, cada vez se filma más, es indudable. Cuando uno intenta hacer balances a fines de año, sobre todo en el tema de cine, uno siempre tiene la tendencia, y es lógico, de hablar de las películas, pero un balance tiene otras cosas además. A mí me gustaría empezar por la parte menos simpática, pero que hay que abordarla, porque como todo fenómeno cultural, el cine está hecho por seres de carne y hueso, seres que nos acompañan durante toda esa vida cultural y que en algún momento se van. Este año, yo normalmente no hablo de los fallecidos, pero este año es un año muy especial. En cine falleció muchísima gente muy importante. Y no solo cineastas, sino intérpretes y también técnicos. Si los dividimos de esa manera, por supuesto que voy a ser muy breve, ¿tá? Simplemente es para citarlos y que no queden en el olvido, y de alguna manera citándolos quizás los escuchas se apunten algún nombre y después bajen por internet o vayan a algún video de esos que quedan y saquen alguna película durante las vacaciones de verano, ¿no, verdad? Si empezamos con los cineastas, se murieron 2 maestros del cine este año. 2 maestros indiscutidos. Hay un tercero que yo lo discuto, pero hay 2 que son indiscutidos. Andrei Baida, en octubre. ¿Quién nos recuerda Canal, La Patrulla de la Muerte, o Cenizas y Diamantes, ¿no, verdad? Cenizas y Diamantes, sí. Bueno, El Hombre de Mármol. El Hombre de Mármol, claro. Sin Anestesia, La Tierra Prometida. Basta citar los títulos, ya no necesitamos hablar más de Baida. El otro gran maestro fue Ettore Scola, que también tiene títulos señeros, Nos habíamos amado tanto, Una giornata particular, El baile, La noche de Varens y sobre todo La familia, que para mí es una de las películas más bellas que yo he visto en mi vida. ¿Y a Kiarostami lo estás el tercero es Kiarostami. A mí Kiarostami me pasa lo mismo que me pasa con Fellini. Kiarostami tiene una primera parte de la carrera que a mi entender es absolutamente brillante, que va desde la primera película, largometraje que hizo, Donde está la casa de mi hijo, hasta la película de Los Olivos. Ahí le pasa lo que a Fellini cuando hizo 8,5. A través de los olivos. Porque después estuvo previa El sabor de las cerezas, digo. No, esa es posterior, y justamente ahí empieza mi pelea con él. Antes de esa tiene lo que para mí es una maravilla, que es Primer Plano. Extraordinaria. La película que trabaja el director Mosenman Balbaf. Muy buena película. Pero con los premios que recibió con Los Olivos, se enteró que lo tenían catalogado como uno de los 2 mejores directores del mundo en ese momento. Y el hombre se lo creyó, para mi gusto, para mi manera de ver el cine. Algo similar le pasó a Fellini en el año 65. A partir de ahí la carrera de Kiarostami a mí me deja de interesar en absoluto. Es más, hay momentos que me irrita, porque en un momento en que el cine iraní
necesitaba gente valiente para decir las cosas horrendas que sucedían, y hubo gente que se la jugó, como Magmalbaf o como Panahi o como Mahidi. Él optó por refugiarse en Francia en un cine intelectual absolutamente ajeno a lo que pasaba en su país, pero además un intelectualismo, para mi gusto, cerrado en sí mismo, que no va a ningún lado, con cosas tan horrendas como Cinco, por ejemplo, que es una película que solo puede gustarle a un artista plástico, nada más. Pero bueno, de todas maneras hay que citar a Kiarostami, como hay que citar también a Eliseo Subiela, otro director que a mí no me gusta. Tiene una gran pero bueno, ¿no? Son nombres que de alguna manera han impactado en su momento. Sí, Eliseo Subiela, sí. También murió Héctor Babenco, que supo hacer la notable Pichote. Sí, y también hizo y una discutida Beso de la Mujer Araña. El Beso de la Mujer Araña, que tuvo mucho éxito. Y Carandirú, que era una buena película de Carandirú también de cárcel. Y también murió un hombre que es amado y odiado por partes iguales, que es Michael Cimino, el francotirador, casi fundió a la United Artists con La Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo, sí. Esos serían los cineastas. Pero también hubo figuras míticas de la interpretación. Murió gente que los espectadores pensaban que ya había muerto, como Sasá Gabor o Michel Morgan. ¿Quién no recuerda los maravillosos ojos de Michel Morgan en El Muelle de las Brumas? O los ojos de Amelia Bence, que murió con más de 100 años. Gene Wilder, uno de los cómicos preferidos de la generación nuestra, el joven Frankenstein, la chica de rojo. Y en el día de hoy, hace 5 o 6 horas, acaba de morir Carrie Fisher. Los fanáticos de Star Wars están de luto. La princesa Leia, y viajaba en avión el domingo, el día de Navidad, le dio un infarto en pleno vuelo, y cuando la bajaron en Los Ángeles, aparentemente la revivieron, pero murió 48 horas después, justamente a consecuencia de ese paro cardíaco. Sí, los fanáticos, digamos, están hablando mucho de Carrie Fisher. Sí. Y para terminar, y también David Bowie a principios de año, que además de ser un gran cantante, fue un muy buen actor de cine, en películas como Gigoló, El Ansia, Furio, sobre todo Furio. Furio muy bien, y El Ansia también está muy bien. Yo la vi hace poco de nuevo y no podía creer lo cómo se mantiene. Sí, totalmente. Sorprendente. Totalmente. Y además de ellos, perdón, ibas a decir. No, quería mencionarte nomás los músicos que se murieron: Gato Barbieri, David Bowie, Leonard Cohen, George Martin, George Michael, Prince, también se murió Humberto Eco, Darío Fo, Enrique Strauss, Tomás de Matos, Alan Rickman, exactamente, Bud Spencer, compañero de Trinity. Y también hubo 2 o 3 técnicos, de esos que la gente suele apreciar su trabajo pero nunca recuerda los nombres, porque la gente ve mucho la fotografía en el cine, y ve mucho la ambientación cuando ve películas históricas, pero nunca se dedica a ver quién hizo ese trabajo tan memorable. Y este año murieron 2 notables directores de fotografía, como fueron el polaco Vilmos Zsigmond, bueno, ahora no me acuerdo si es polaco o húngaro, el centroeuropeo Vilmos Zsigmond, que no le dice nada a la gente, pero que es el fotógrafo de Encuentros cercanos del tercer tipo, el francotirador, La violencia está en nosotros, Espantapájaros, La Puerta del Cielo, Las brujas de Eastwick, y ya siendo casi octogenario, 2 o 3 películas de Woody Allen: El sueño de Cassandra, Conocerás al hombre de tus sueños, y Melinda y Melinda. Y murió también con más de 100 años otro notable fotógrafo británico, Douglas Slocombe, fotógrafo del Sirviente, en blanco y negro, del Sirviente, pero en Technicolor, de Julia, de Rollerball, de Jesucristo Superstar, de las películas de Indiana Jones, del Gran Gatsby, la versión de la más suntuosa, la versión de Robert Redford, y El León en invierno, aquella recordada película de Peter O'Toole y Katharine Hepburn. Y un tercero murió el otro día, hace 4 o 5 días, un par de días antes de Nochebuena, que fue un director artístico español, pero que hizo lo mejor de su carrera en Hollywood, que fue Gil Parrondo, que tenía 95 años, y que cuando te diga lo que hizo también es una luminaria. Es el ambientador de películas como Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, El Cid, Patton, Nicolás y Alejandra, La caída del Imperio Romano, Los niños del Brasil. Películas muy disímiles, desde obras maestras hasta películas fallidas, pero que todas tenían ambientaciones memorables. Grandes ambientaciones, Creo que
con toda esa gente desaparecida, hacer un balance solamente de películas me parecía no solo incompleto, sino injusto, correcto, la verdad. Correcto. Bueno, ya cumplimos con la necrológica. Cumplimos con la necrológica, que lo hicimos al principio para dejar lo positivo para después. Y lo positivo es lo más rescatable del año a nivel de cine. Me refiero al cine internacional. Al cine uruguayo vamos a dejarlo para después. A mi gusto, y esto es muy particular, la mejor película del año, a mi entender, fue Lejos de ella, que se conoce también por el título británico que le pusieron, Las montañas pueden separarse, Mountains May Departed. Es una película del chino Ya Shanke, que Cinemateca ha dado 4 o 5 películas de él, y que esta es la primera vez que se exhibe una película en el circuito realmente comercial. La película se exhibió en el circuito de Live, en el Alfabeta estuvo. Sí. La película es una película río, de tiempo fragmentado, que está dividida en varias épocas de la historia contemporánea de China. En 1999 comienza con una historia de amor entre una chica y 2 hombres, uno rico y otro pobre, y esa historia choca con el ascenso de la alta burguesía en ese país que hasta entonces era marxista. Se supone que no hay burguesía. Hay una segunda parte de la película que está ambientada en la actualidad de la película, en el 2014, en donde hay un divorcio y hay un niño de por medio, en medio de una situación que está asignada por el auge del capitalismo estatal. Y hay una tercera parte final que está ambientada en un futuro, en el 2025, pero que es un futuro muy actual visualmente, que nadie vaya a pensar que termina siendo una película de ciencia ficción, con un joven que irónicamente se llama Dólar y que deambula en una sociedad que no tiene ninguna identidad nacional e intenta rescatarse mediante el espíritu. Y todas esas historias que no son totalmente independientes para el espectador, pero que sí parecen descolgadas, al final culminan haciendo un balance perfecto entre la historia con mayúsculas, digamos, y el melodrama, que es un género que los chinos manejan muy bien. Sí. Hay películas de Zhang Yimou, que la gente lo recuerda siempre por Héroe y todas esas películas. Pero tiene esposas y concubinas y otras. Sí, tienen otras. Es una obra de una melancolía muy densa y muy profunda. Y es una película que yo recomiendo. Perdón, pero esas 3 historias que contaste, los actores, los protagonistas, los personajes son distintos. No, son los mismos. Son los mismos. A ver, es una evolución, digamos, en el tiempo. El chico del 2025 Dólar es el niño del 2014, correcto. ¿Verdad? O sea que el hilo está ahí también. Por un lado es la gran historia, pero por otro lado hay una historia. Claro, el hilo conductor es la artista fetiche de Jia Shanke, que no recuerdo el nombre ahora, es una actriz china muy buena. Y que ha actuado en todas las películas de él. Ella es el hilo conductor de la película y una canción muy conocida que tampoco recuerdo el nombre porque no es mi fuerte. Ahora, Lejos de ella se llamó cuando la estrenaron acá, digamos. Lejos de ella se llamó acá y en Argentina, exactamente. Correcto. Pero eso para mí es lo mejor del año. Yendo en contra de lo que votaron todos mis colegas de la asociación a la que pertenezco. ¿Y qué votaron? La ACU votó como mejor película del año en una cosa que a mí me asombra, a la película Café Society de Woody Allen. Sí. Yo soy un gran admirador de Woody Allen, a mí me gusta mucho. No voy a decir que soy fanático porque yo intento no ser fanático de nada, porque te quita perspectiva. Pero sí, claro, soy un gran amante de las películas de Woody Allen. Y esta me parece realmente una buena película. Pero habiendo otros títulos, premiar una cosa así, en una asociación en la que el 80% de la gente que premió es menor de 40 años, me asombró. No me lo esperaba, yo esperaba que votaran algo. Sí, a mí me sorprendió, a mí esa película me gustó, pero me pareció extraordinaria la música, ¿no? Exacto, y la ambientación, la fotografía. Pero tiene más música que todas las otras películas de Woody Allen. Increíblemente todo lo que le puso de música es sorprendente. Es brutal. Es una buena película, pero bueno, otras películas del año, a mi entender, hay una que fue olímpicamente ignorada, no solo por el público, sino lo que es peor, por los propios colegas, que es El Camino de Alima, y eso nos lleva, es una película de Croacia, y eso nos lleva a una reflexión. ¿Qué pasa con nosotros mismos, la gente que se supone que es de la cultura, cuando despotricamos muchísimas veces, casi siempre con razón,
de que las exhibidoras comerciales lo único que se preocupan de traer es la basura de Hollywood, porque ni siquiera lo bueno de Hollywood a veces traen. Cuando hay una exhibidora comercial, para este caso Life, que se preocupó de traer esta película, que tuvo que hacer todo un revalúo con la embajada correspondiente, y la exhibe, y no la apoya ni siquiera el periodismo, que es el que se supone que tiene que informar al público, porque una película de esa geografía no viene todos los días, se vende sola, hay que vendérsela a la gente, somos nosotros los que tenemos que vender un producto cuando el producto es muy bueno. El Camino de Halima es una película sobre una mujer musulmana que intenta sin éxito hallar los restos de su hijo, que fue asesinado en la guerra de Bosnia y enterrado luego en una fosa común. Pero cuando encuentra a una sobrina conectada a ese joven fallecido, la protagonista descubre lo que termina siendo, y no voy a decirlo, una verdadera pesadilla. Es una película feroz y es muy difícil de hallar en internet, pero no imposible. Es dura, me estoy diciendo acá que es muy dura. Dicen algunos de los espectadores que dicen que es muy buena y conmovedora, pero muy dura. Es una película muy dura, y es una película que, siendo dura y habiendo sido ignorada por la mayoría de mis colegas, aún así permaneció 15 días en el Alfabeta. El mejor documental del año, para mi gusto, hubo unos cuantos buenos documentales. El mejor para mí fue Liv e Ingmar, una película noruega de un hindú, de Raja Kolkar, que se centra en uno de los más célebres romances de la historia del cine, el que tuvo Liv Ullmann con Ingmar Bergman. Básicamente es ella, ¿no? Es un documental sobre Liv Ullmann. Por suerte no es una película sobre Liv y Ingmar, pero en realidad es ella, y ella demuestra, o sea, el viaje es hacia ella, ¿no? Exactamente. Está espectacular. Y son 6 capítulos en esa historia. Los títulos de los capítulos ya son reveladores: amor, soledad, furia, dolor, anhelo y amistad. Y lo que me pareció brillante de la película es cómo esa narración que tú decías de Liv Ullmann y todo su periplo se contrapone con las escenas de las películas de Bergman. Y hay realmente una verdadera correspondencia, para nada buscada. La correspondencia era real, lo cual demuestra cuán profundamente autobiográfica era la obra de Bergman. Y bueno, y muestra de un carácter muy tremendo de Bergman, pero sobre todo lo que muestra es Liv Ullmann frente a la cámara, con la veterana como está, simplemente atrapa todo, digamos, exactamente, ¿no? O sea, y siendo ella genera todo, sin ningún maquillaje, con momentos de odio y momentos de dolor profundo. Hay un momento en que encuentra, no vamos a contar, pero un momento que encuentra algo así que saca de atraje. Exactamente. Uno dice, pero eso será real, ¿no? Pero parece un instante que ocurrió en ese momento frente a la cámara. Pero eso solo lo logra una persona que domina, digamos, la pantalla, ¿no? Exactamente. Ese fue el mejor documental. Un minuto nos queda, si no vamos a... Y el mejor dibujo animado, que es otro género que atrae muchísimo a la gente. De hecho, de las 5 películas más taquilleras del año, 4 fueron de animación. El mejor dibujo animado del año para mí fue Kubo y la búsqueda samurái, un dibujo que no está entre las películas más vistas. Es una película norteamericana, pero que tiene una historia que es japonesa, un niño que vive pacíficamente en su pueblo, hasta que un espíritu del pasado reaviva una venganza y se ve perseguido por una serie de fantasmas familiares. Es una película que habla de alguna manera sobre el choque del mundo oriental y el mundo occidental, ¿no, verdad? Y lo hace no solamente como choque cultural, sino además como choque estético. La película tiene toda una estética japonesa, pero enfocada de una manera absolutamente occidental. Yo recomiendo muchísimo esa película. No es exactamente para niños, es más bien para adolescentes y adultos. Sí, bueno, aparte de eso, que sean fantasmas de las familiares, ya... ya te está diciendo lo que la película es, ¿no? Un hilo que puede ser sobre el tema de la familia, ¿no? Todas las familias en el fondo son disfuncionales, vamos a decir la verdad. Todos tenemos un esqueleto en el ropero. Exactamente. Amílcar Nochetti, después de la pausa seguimos aquí hablando con el crítico de cine, Amílcar Nochetti, en torno a el panorama en el cine en el 2016. Seguimos en la máquina de pensar con Amílcar Nochetti para conocer los
los mejores títulos de la cinematografía. Hablaste de, digamos, de la internacional y ahora le tocaría a la nacional. Al uruguayo, sí. Y vos hablabas recién de Blade Runner y yo cada vez que se menciona esa película no puedo dejar de sonreírme. Porque Blade Runner, cuando se estrenó, Cine Central, año 83, la película es del 82, acá se estrenó el año siguiente, estuvo una semana en cartel y el día que yo fui, que era el día que se estrenaba, éramos 3 personas nada más en la sala. ¿Mirá? Olímpicamente ignorada por todo el mundo. Y ahora es un título mítico desde hace 20 años atrás. Bueno, en Cinemateca, cuando en el 86 le daban, de 4 estrellas le daban 2. Exacto. En el 92 le dieron 3, y en el 2002 y ahora le dan 4, digamos. Antes de ir al uruguayo, conviene que el espectador tenga 3 o 4, simplemente decirle los títulos de 4 o 5 películas más que vale la pena que también busquen en esta vacación de verano que se les vienen para verlas si no las vieron en salas. Aparte de los títulos que ya dimos, valen la pena también Mía Madre de Nanni Moretti, La Habitación, quizás la mejor película que dio Hollywood el año pasado. El año que se va, mejor dicho. La Bruja, otra muy buena película. La Bruja que tiene que ver con Dreyer y con Bresson. Y Francofonía de Sokurov. Un hombre que siempre divide y que en este caso hace algo que la gente no tiene que ir a buscar el Arca Rusa 2. Porque no es que haga el Arca Rusa en el Louvre, es otra cosa. Otra película también muy buena fue El Divorcio de Vivian Ansalem. La película israelí. Y bueno, sí, pasando al uruguayo hay que decir que fue un año de películas interesantes. No encuentro películas de ficción que me hayan parecido redondas, pero sí interesantes. En cambio, la película que sí fue redonda fue un documental del indomable, incansable Mario Handler, siempre peleador, felizmente peleador. Columnas Quebradas es realmente una buena película, una película a contramano de todo, una película que habla de los problemas de obreros en las fábricas, en este descafeinado y apolitizado siglo XXI, ya de por sí es para llamar la atención. Es una buena película documental que hay que tenerla en cuenta, porque además es un testamento de una manera de pensar el cine y de una manera de hacer el cine y de una manera de ser cineasta. Estamos hablando de un hombre que hace 50 años nos sacudía en las salas, a mí no, era un niño todavía en ese momento, pero sacudía a nuestros padres en las salas, cuando miraban esos cortos, como Me gustan los estudiantes, o Liberarse, liberarse, en las cuales uno salía, hoy los ves, están en YouTube, hoy los ves, y el primer impulso que tenés es agarrar una piedra y romper un vidrio. Y no te preguntas por qué, es el impulso que te da la película. Un hombre que después, durante muchos años después, volvió a conmocionar a todo el mundo. Elecciones también, sí. Elecciones muy buenas. Claro. Y muchos años después de eso, hace apenas 10, 11 años, hizo aparte y conmocionó a todo el mundo con aquel presunto escandalete, que a él le vino muy bien porque le vendió la película. ¿Y este Columnas Quebradas tuvo alguna repercusión? ¿No? Columnas Quebradas lo que tuvo fue los premios de la asociación de prensa al mejor documental, y el mejor director creo que también se lo dieron a Mario Handler. Además de que le dieron el premio por toda la carrera, un premio especial, ¿no, verdad? Y esto viene a cuento de lo fundamental que tiene que ver con el cine uruguayo hoy y que no tiene nada que ver con películas, pero que tiene a Mario Handler como uno de los protagonistas, entre otros 40, de una carta que fue publicada por cineastas, guionistas, directores, productores técnicos y estudiantes, publicada hará unos 10 días atrás, en la cual se acusa largamente al director del ICAU, Martín Papich, de un montón de cosas, y sin pedirlo verbalmente, poco menos que piden su cabeza. La carta dice cosas muy fuertes. De ahora en más hay un montón de cosas que yo voy a decir, que le comunico al oyente, que son
son párrafos textuales de la carta, no es que lo diga yo. Las cosas que voy a decir las dice la carta. La carta dice que en el año 2015 el cine nacional se encontraba al borde de la, dice textual, de la virtual muerte por inanición. Porque el fondo de fomento que se había aprobado, que se había establecido 7 años antes, nunca se había ajustado. Después de muchas polémicas y muchos problemas y hasta una asonada en la Plaza Independencia, esa gente, los productores de Asoprod, lograron a fines del 2015 que por única vez se ajustara ese fondo por los 7 años, lo cual era en plata 18 millones de pesos. En ese momento que se logra eso, Martín Papich vuelve a asumir como director del ICAO. Él ya había estado. ¿Y quién estaba antes de...? Antes. Bueno, no importa. Sí, bueno, ahora no me acuerdo. Había, claro, era la mujer que había sido su mano derecha en la anterior estadía de Papich. ¿Esperanza? No. Según la carta, la primera acción de Papich fue ignorar a las asociaciones que habían logrado ese ajuste y lo acusan de que los 18 millones de pesos recuperados en el Parlamento no los volcó a la producción. Acá nadie está diciendo que Papich se los llevó, se está diciendo que no los volcó en la producción. ¿Ah? Eso trajo efervescencia en los primeros meses de este año. Efervescencia que aumentó cuando hubo un problema en la Torre de los Profesionales con una película uruguaya que fue Clever, en la cual se supo que en una determinada función se le dijo a la gente que por un desperfecto técnico no se podía exhibir la película, la gente se fue y el lunes sigue, eso creo que fue un viernes, y el lunes, que es cuando las exhibidoras dan a los productores y a los demás exhibidores las cifras de lo que recaudaron, los productores recibieron un papel que decía que en la Torre de los Profesionales el viernes 0 pesos. Y bueno, dio la casualidad que en esa función había una parienta de la productora, y ahí se supo que había gente y le habían dicho que era un desperfecto técnico. Correcto. Ahí hubo todo un lío y Papich lo que hizo fue designar un comité para que se administre el cine uruguayo. Pero el problema, y es lo que acusa la carta, es que el comité, compuesto por un miembro independiente, un segundo miembro puesto por Papich y un tercer miembro que resulta ser Henry Segura, un viejo colega nuestro, pero que aparentemente es un asesor de movie. Con lo cual tendríamos un comité que tiene 2 personas contra una independiente. Una persona eso para sería, ver qué pasó, para ver qué pasó. Una persona que se... eso para que no sucedan más esas cosas y de ahora más reglamentar cómo se va a exhibir el cine nacional, ¿no verdad? Se elabora un esquema en el cual las películas se dividirían en 2, de tipo A y de tipo B, en base a un montón de parámetros que están establecidos, ¿no verdad? El tipo de producción, todo eso. Pero el problema es que los que eligen eso son una persona puesta por Papich, una segunda persona que directamente, aparentemente según la carta, tiene que ver con la mayor exhibidora comercial del Uruguay, y uno tercero que sí es independiente. Con lo cual, los autores de esta carta dicen siempre vamos a perder 2-1. Claro, no se sienten representados. Eso, más allá de lo anecdótico, significa, y la carta lo dice muy claro, que gente que tiene que ver con empresas privadas pasan a tomar decisiones sobre dineros públicos destinados a la exhibición de películas uruguayas en salas comerciales. Esa es una acusación muy dura y muy grave, ¿no verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que se está hablando de cultura. Una reflexión final en este minuto. Eso es lo que está pasando en el cine nacional hoy y me parece mucho más importante que todo lo que tiene que ver con lo que se exhibió en el año.
porque va a tener que suceder algo, acá va a tener que haber alguna declaración. Martín Papich no ha declarado prácticamente nada. Henry Segura ha dicho por algún lado, me dijeron, yo no lo leí, que él no es asesor de Movie, que él es amigo de un par de integrantes de Movie, no lo sé, no interesa eso. Y el MEC tampoco ha dicho nada entonces. No, el tema es que va a tener que haber una solución a esto. Me imagino esperemos, yo. Esperemos. Me imagino yo, porque no sería... Yo lo que quiero hacer es una reflexión doble. Por un lado, la carta es muy clara y muy específica. Da nombres, apellidos. Sí. A esta carta le pueden hacer por lo menos 4 o 5 juicios. No los han hecho hasta ahora. A mí me cuesta pensar que alguien sea tan suicida como para hacer algo así, si lo que se dice es una mentira. Pero por otro lado también tengo que decir que la estadía de Martín Papich anterior en el ICAO coincidió con mi cargo como directivo de la ACU. Y yo debo reconocer que Martín Papich fue un tipo... Hizo una buena gestión. Muy bueno. Entonces, no sé. Pero ese es el estado del cine actual en el 2016. Digamos, el tiempo, los meses lo dirán rápidamente. Sí, ¿no? Gracias, gracias a Amílcar por un gusto todo. Y que pasen felices fiestas tú y los oyentes. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora, en La Máquina de Pensar, se abren no 1, ni 2, ni 3, 1.000.000 de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción de la mano del insomne Ricardo Ruiz. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Ricardo Ruiz. Él está allá en Mar del Plata, me imagino que hará calor y que estará parecido a Montevideo, ¿o no? Sí, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace calor, está lindo, por suerte. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que Mar del Plata y Montevideo está online. Seguimos online. En tema climático. ¿Qué traemos para hoy? Año, casi. Para la última columna del 2017. Sí, para la última columna digamos, de la columna. Vamos a cruzar algunos umbrales más, como a lo largo de todo este año, en una semana especial, ¿no? Porque vos tenés un par de temas todavía esta semana que tienen que ver con nuestras temáticas. Por ejemplo, el jueves vas a estar hablando con Jesús Alonso Burgos, que escribió un libro muy bueno sobre Blade Runner. Muy bueno, Blade Runner, lo que Deckard no sabía, muy bueno. Sí, tuve la posibilidad de leerlo y realmente excelente. Y bueno, y el viernes está presentando ahí Ramiro Sánchez una novela que también creo que tiene toques fantásticos. Exacto. Sí, de horror, ¿no? De horror, sí. Así que va a haber umbrales por toda la semana. Exactamente, y bueno, y vamos a hablar ahora también, ¿no? De los mejores... Sí, vamos, como en alguna columna recomendamos algunos libros canónicos y siempre venimos hablando de lo clásico y eso, me pareció interesante recomendar algunas películas de terror, que podríamos decir que son las mejores películas, en realidad es una lista de las 100 mejores películas, aunque yo por ahí diría que son las películas que más han influenciado a los que trabajan en el género, ¿no? ¿Esto cómo surge? Hay un sitio en internet que se llama Time Out London, que es un sitio dedicado al ocio, a las salidas, el teatro, los restaurantes, a lo largo de Londres, ¿no? Y este sitio, que es muy prestigioso, tuvo la idea de juntar un montón de gente del género, que trabaja en el género, de varios rubros, digamos, y preguntarles cuáles eran sus películas favoritas, ¿no? Cada uno armó una lista, por lo cual tiene cierta validez esta encuesta, porque no es que lo opina la gente porque sí, sino que es gente que trabaja y trabaja en el género. Te nombro algunos de los que han participado en esta elección, son muchísimos. Tenemos a Chris Alexander, que es el director de la revista Fangoria, la revista más especializada, más destacada del terror en el mundo. También votó Clive Barker. También votaron dos directores australianos que son hermanos, Paul y Ben Chine. Kofi Joe, que es un director brasilero. Después tenemos a Alice Cooper, el músico. También opinó Roger Corman. ¿Roger Corman está vivo? Está vivo y opinando. Yo pensé que está muerto. Una actriz, Sybil Danning, que en los 80 tuvo muchos títulos relacionados con el terror. Después te nombro varios directores que estuvieron: Joe Dante, Frank Darabont, Ruggero Deodato, el de Holocausto Caníbal, Robert Eggers, que es el director de esta película de Witch, que fue tan exitosa este año. Bueno, la recomendaron ahora, el crítico acaba de recomendar. Sí, la acabo de escuchar que las nombraron como una de las destacadas. Me dijeron que era muy buena, yo no la vi, digo, pero tengo que ver. Yo no la vi todavía, pero tengo las mismas referencias, sí. Después votaron también en el rubro escritores Joe Hill, Stephen King, Robert Kirkman, que es el creador de los cómics de The Walking Dead. Después también votó en esta encuesta Greg Nicotero, que es un artista de FX, el creador de Freddy Krueger. Claro.
Después está Simon Pegg también opinando por acá. Simon Pegg está en todo. Impresionante Simon Pegg. Eduardo Sánchez, que es uno de los directores de Blair Witch, que la otra vez hablamos de dónde estarán. Bueno, acá estaba. Apareció. Peter Straub, también un escritor. Guillermo del Toro. Bueno, la lista sigue y sigue y sigue. O sea, si toda esta gente eligió todos estos títulos, por algo serán, ¿no? La lista tiene 100 títulos. Yo me quedé con los 10 primeros porque es lo que nos da el tiempo, por lo menos para mencionarlos y dar alguna opinión sobre los mismos. En el puesto 10 tenemos una película de 1975, Shaft o Tiburón, de Steven Spielberg, ¿no? Perfecto. Con Roy Scheider y Richard Dreyfuss. Creo que no está en discusión esta película. No. Es una de las primeras películas donde el terror se basa en la naturaleza, en alguien que no es un monstruo, sino que es un animal, digamos, común y corriente, ¿no? Porque es eso, en definitiva. Aunque lo veamos totalmente terrorífico, y Spielberg tenía solamente 26 años cuando filmó esta película. Era muy joven. Creo que es una película que el tiempo casi no le ha pasado factura. Uno la ve hoy y no hay otra película sobre tiburón mejor que esta. Y eso que hay miles, ¿no? Sí. Y ha lanzado la carrera de Spielberg, si bien tenía otros títulos, creo que esta fue la que lo lleva a las grandes ligas, ¿no? Pasamos al puesto 9, Dale. Acá lo tenemos a George Romero, con una película que no es la más conocida de él, es la segunda de la saga de los zombies. La película es Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, del 74. Y yo creo que esta película fue elegida porque trata de zombies en un supermercado. Sí, en un shopping, así en un supermercado. Y es la mayor influencia del género zombie actual, porque ya es un terror social, ¿no? Es muy parecido a las películas de zombies de supervivencia actual, más que la primera, que era una película más de terror, quizás, y no tanto de... Esa tuvo un remake de Snyder, ¿no? Zack Snyder. Tuvo un remake que fue bastante bueno también. Sí, donde ahí los zombies en el remake eran rápidos, corrían rápido. Sí. En el puesto 8 tenemos una película que quizás no sea tan buena, pero que es icónica, de John Carpenter, Halloween o Noche de Brujas. Creo que el tiempo le ha pasado un poquito de factura a esta película. Si uno la ve ahora, ha visto tanto cine después que quizás quedó un poquito atrás. Pero es la película que inicia el género de asesinos enmascarados que nunca mueren, que siempre están vivos y dispuestos a otra secuela, ¿no? Jason, Viernes 13, en fin, todo eso. Claro, exacto. Pero bueno, Carpenter marcó una época con esta película en nuestra juventud. En el puesto 7 tenemos una película que ya visitó nuestra columna, de Roman Polanski, El bebé de Rosemary, una obra maestra, sin duda. de 1968. Esa estoy seguro que no le pasó el tiempo, también no la he visto de nuevo. No, esta yo la vi hace poco realmente. ¿Vos la viste? Sí, cuando hablamos de la trilogía de Polanski las volví a revisitar y realmente está impresionante. Está genial, sí. Sí, sobre todo porque la vi con gente que no la había visto, entonces cuando la ven fresca ahora la película, se nota que no pierde vigencia, ¿no? Claro. Y aparte es una gran adaptación de un libro, la adaptación es perfecta. Era muy meticuloso Polanski a la hora de adaptarlo, hasta el punto que llevó prácticamente el libro a la pantalla, ¿no? Semilla de maldad se llamó en España. Sí, quemaron el final. La semilla del mal. Exacto. Vamos a pasar al puesto 6. En el puesto 6 vuelve John Carpenter con una película para mí mucho mejor y una de las grandes obras maestras del terror, que es The Thing o La Cosa, de 1982, con Kurt Russell. Que fue una remake, ¿no? Una remake de los años 50. Es una remake de una película de Howard Hawks de 1951. Ahora, es una de estas películas de los años 80 que empieza a mostrar unos efectos especiales tremendos para lo que era la época, y una ambientación y un clima ahí en la Antártida. Creo en la Antártida, en la Antártida. Sí, en la Antártida. Me acuerdo si era el Polo Norte de la Antártida, que realmente ha sido muy poco superada por otras películas, ¿no? Tiene un clima, creo que, impresionante, sobre todo de desconfianza entre los ¿cómo se llaman los personajes? Sí, ¿no? los científicos a ver, uno desconfiando del otro, a ver quién tiene adentro al bicho que va pasando de cuerpo en cuerpo, ¿no? De todas formas, a mí, viste que John Carpenter, yo sé que es un maestro, voy a decir una herejía, pero me parece que las películas de él, no sé si envejecen tan bien. Eso es No, yo creo que no, yo lo reconozco mucho a Carpenter, no es mi director favorito, pero creo que esta sí es su mejor cinta, creo que es la que mejor le ha pasado el tiempo y creo que ha sido una gran influencia en un montón de cosas. Duda. Sí. Pero sí, tiene muchos altibajos la carrera de Carpenter. Mucho, sí. Y aparte en ese rubro preferiría a alguien en el Octavo Pasajero, pero bueno. Sí, totalmente, ya va a llegar. Está también. Sí, no puede faltar. Vamos al puesto 5, tenemos una película de Alfred Hitchcock del 60, es la película más antigua de esta lista, y hablamos de Psicosis. Psicosis, claro, sí. Bueno, una obra maestra del suspenso, una película también que el tiempo no le ha pasado, que sigue siendo objeto de estudio,
una de las primeras películas de terror donde tiene mucha influencia el psicoanálisis, ¿no? Que estaba... Y aparte tuvo secuelas, bueno, todas estas películas, creo que esta tuvo muchas secuelas, tuvo 3 o 4. Y tuvo 3 secuelas más y tuvo una serie de televisión, Bates Motel, que creo que acaba de terminar la están dando, la segunda o tercera temporada, y después tuvo una especie de remake extrañísimo, donde la filmaron exactamente igual, pero con actores nuevos. Creo que de Gus Van Sant, me parece. Exacto, Gus Van Sant. Es un experimento estético rarísimo que consiste en filmar la misma película con los mismos... exactos planos y la misma duración, es rarísimo. Ni siquiera otra versión, nada, una cosa muy rara. Vamos al puesto 4, ahí tenemos a Ridley Scott con Alien. Ridley Scott, que hoy lo mencionaste por el tema de Blade Runner. Blade Runner para mí la mejor película de ciencia ficción de la historia, no me tiembla el pulso. Ha ido creciendo, sí, yo creo que ha ido subiendo cada vez más. Desde la primera vez que la vi, esa película realmente me... yo también. Esto es ciencia ficción. Yo no sé qué tuve, pero digo, me impresionó muchísimo la película. Muy impresionante. Y Alien es una película también, que la podemos meter dentro de la mejor ciencia ficción, pero primordialmente es una gran película de terror. Claro. Una excelente película de terror. Y una saga que no le ha ido tan mal, porque Aliens de Jane Cameron es bastante buena como película de acción. Y después ha tenido una tercera y una cuarta parte que no está mal. Ahora vuelve. Ridley Scott está trabajando en Alien Covenant, una secuela de Prometheus que se enlaza con la saga de Alien, y está siendo el productor ejecutivo de la nueva de Blade Runner para el año que viene. ¿Y qué pensás de Prometeo, esa que fue la precuela, digamos, Alien? Y es una película rara, a mí me gustó, pero es una película rara. Yo no me enganchó, no puedo decir porque no la vi, la empecé a ver y no me enganchó en absoluto, y me fui. Está muy volada la película, no es lo que se esperaba. Esperemos que esta de Alien que viene tenga... mejor, pero creo que la primera, esta que está mencionada acá, es impresionante, aparte para la época que se hizo. Sí, Sigourney Weaver, John Hurt, todo es Ian Holm, Ian Holm, todo es terrible. Genial. Hasta el gato actuaba bien ahí. Todos trabajaban. Hay un primer plano del gato mirando al monstruo, es impresionante. Y un detalle que no menor, que parece una cosa muy poética también, el monstruo que vemos pasar una y otra vez, eso te das cuenta cuando lo ves de nuevo, Alien, ¿no? El octavo pasajero, es diferente. Sí, es tan multiforme que es diferente. Entonces, pues, si no puede ser el mismo, digamos, y sí, lo hacen para que precisamente sea algo más simbólico. Exacto, sí. Es raro, impresionante. Bueno, para no demorarnos, vamos a pasar al puesto 3. Acá tenemos una película de Tobe Hooper, que es la masacre de Texas, o la matanza de Texas, una película de 1974 con Gunnar Hansen, que en su papel de Leatherface, cara de cuero, se hizo célebre. Esta es una película que yo no la pondría en esta lista, no es una película que a mí me ha gustado tanto, pero creo que el hecho de pasar de un terror gótico, otro tipo de terror, a algo con más crudeza, más gore, con sadismo, los ha marcado mucho toda esta gente que acabo de mencionar y que trabaja en el terror actualmente o en las últimas décadas, ¿no? Más gore, es el fundador del gore prácticamente esta película, y con muy pocos recursos, era muy impactante en su momento, estaba prohibida, censurada, cortada, absolutamente todo, y yo no la vi. Entra en la lista como influencia. Perfecto, no la vi, sí, se ve que impresionó, claro. En el puesto 2, bueno, ya pasó por acá, fue nuestra primera columna y hablamos de Stanley Kubrick y El Resplandor. Sorprendentemente entra en un segundo puesto, aunque no sorprendentemente por todo lo que analizamos en su momento. Una película de 1980 basada en la novela de Stephen King, bueno, con Jack Nicholson y Shelley Duvall. Ya hablamos bastante, se sigue hablando y se va a seguir hablando por mucho tiempo de esta película. Es increíble cómo se siguen buscando interpretaciones y significados, ¿no? Increíble. Pero sigue siendo una gran película de terror. Sin duda. En eso no hay dudas. Y en el puesto 1, a ver si adivinás, Pablo, ¿cuál te parece que puede ser? ¿Y cuál puede ser? No, ¿Cuál me faltó? Te digo el director, William Friedkin. El Exorcista. El Exorcista. Está muy bien, ¿no? Pero puesto está muy bien. 1, es la sin lugar a dudas. Sí, muy bien, sí, el Exorcista. De 1973, con Linda Blair, Jason Miller, Baz Mozido, la película por excelencia en el terror, creo que una obra insuperable, una película que sigue dando miedo hoy día. Mucho mejor la película que la novela. Que la novela, sobre todo en una época donde el terror se relacionaba mucho con lo religioso, la época de la profecía, que para mí faltó en esta lista. La profecía, vos sabés que yo era fanático, a mí me gustaba mucho la novela, ¿no? Sí. La novela me gustó y las películas también no está tan mal. A mí la película me encantaba, yo estaría entre mis 10 favoritas, acá estaba un poquito más atrás, ¿no? Gregory Peck, ¿no? Y Lee Grant, ¿no? Gregory Peck, exacto, y el chico que creo que después no actuó más, muy bien. Y ella era Lee Grant era ella. Sí, realmente muy bien. Lo que yo estaba viendo como datos curiosos de esto,
estas películas es que la más antigua es del 60 y la más nueva creo que era del 82, y no hay películas ni anteriores, sí en la lista de 100, ¿no? Ni clásicos de la Hammer o anteriores, ni modernas, ni muy modernas. Es como que esta época de los 60, los 70 fueron los que, y los primeros años de los 80, son un poco los que marcaron el género a nivel cinematográfico, ¿no? Es como que hay mucho cine de terror, pero quizás no tan impactante o no tan destacable o... Bueno, no está una que podía ser de terror, digamos, que sería, estoy pensando en voz alta, El silencio de los inocentes. Sí, bueno, No totalmente. sé, digamos, estaba en esta lista, estaba más atrás, sí. Que es clase A, categoría A en todo, pero bueno, estaba pensando en algo... Porque en general... Sí, no, decime, habla. Y que entraría en un top 10 tranquilamente. Sí. Todos los argumentos para entrar. A mí me gustaba mucho, hace años también, hace rato no la veo, La marca de la pantera, con Malcolm McDowell y Natalia Kinski. Oh, esa la vi hace poco, no hace tanto, la volví a ver, porque es un remake. No sé cómo habrá envejecido, pero en su momento me ha impactado mucho. Es una película sorprendentemente muy libre para lo que es Hollywood, digamos, muy el fantástico entra sin explicación. Sí, con muy buena música de David Bowie. Cat People, sí, extraordinario. Sí. Igual cuando yo la vi en el cine y me súper impactó, y ahora la volví a ver no hace tanto, y igual me pareció que está buena. Y está basada en un clásico, ¿no? Que es La Mujer Pantera. Es un remake también, sí. De La Mujer Pantera. Y no la he visto en esta lista y no veo que es una película que se nombre mucho, pero a mí siempre me gustó esa película. Bueno, es una película que es muy difícil. Otra de terror que esa sí funciona, es de los 80, es El Ansia. La Ansia también. Con David Bowie. Y hay otra, como por ahí ya finalizando, Al final de la escalera, con George Scott, también muy buena. No la vi, al final de la escalera. Al final de la escalera, con George Scott, al Doctor Lovigasi. Sí, claro. George Scott, sí. Sí, George Scott, no. Es una película así de fantasmas, pero muy buena. Bueno, El Exorcista, sin duda, es así como Blade Runner es la número 1 en ciencia ficción, ¿no? El Exorcista en terror. Sí, de eso no hay discusión, creo que casi todos lo han puesto en primer lugar en la lista. Un clásico. Así que, el que quiera profundizar en esto, la página es timeout.com, www.timeout.com, es este sitio. Buscan ahí Best Horror Films y está todo esto con todo lo que votó cada uno, por qué lo votó, está muy interesante. Perfecto, digo, y capaz que te pido que me lo pases por mail y lo linkeamos en el blog de La Máquina de Pensar, y ya queda, digamos, al lado de tu columna, ¿te parece? Te lo mando para que la gente lo chusme. Muy bien. Bueno, Ricardo Ruiz, gracias por estar acá, increíble, ¿no? 1.000.000 de umbrales, rindió, impresionante. No atravesamos 1.000.000, pero estuvimos por ahí. Anduvimos por ahí, sí, muy bien. Bueno, te mando un abrazo grande de acá de Montevideo. Bueno, muy feliz año, Pablo, para vos y para todos los amigos de La Máquina de Pensar. Lo mismo para vos, Ricardo, y lo mismo hay que recordar que Ricardo Ruiz tiene esa revista digital que se llama Insomnia, por eso lo jorobamos con el Insomnia de Ricardo Ruiz, que está en línea y que está dedicada a Stephen King y al terror, a la ciencia ficción y fantasía, pero básicamente a Stephen King, y que vale la pena leerlo porque es sorprendente. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a llamar a París para hablar con el escritor Juan Carlos Mondragón sobre el submarino Peral, y vamos a llamar a Maldonado para hablar con Andrés Echeverría sobre su experiencia como orientador de talleres literarios en el interior, particularmente en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, y aparte él tiene talleres ahí en Piriápolis, en Pan de Azúcar, en Maldonado, en fin, en otros lugares. Esto es todo, amigos. Ahora viene Visión Nocturna, que lo pasen muy, pero muy bien.